Continuamos en la esquina caliente con nuestro invitado de hoy, el profesor, doctor en física, Napoleón Arteaga, y dejamos pendiente para luego de la publicidad conocer su definición sobre lo que es un robot. En realidad, a nivel internacional, entre los diferentes grupos de investigación, todavía no hay un consenso general sobre lo que es un robot. Un robot podría, pero es una de las definiciones posibles, definirse como un elemento constituido por elementos mecánicos, electrónicos e informáticos que es capaz de realizar de manera automática acciones que pueden ser repetitivas, extenuantes, a veces peligrosas o acciones simples o complicadas. Eso es una definición lo suficientemente vasta como para poder incluir todos los posibles robots que puedan realizarse en el futuro y los que existen actualmente. Hay muchísimas clases de robots. Sí. ¿Podría usted enumerar algunas? Algunas, explicarnos. Sí, ajá. De manera entonces muy rápida, restringida y no exhaustiva, podríamos decir que hay todo tipo de robots. Hay robots que son juguetes, hay robots que son llamados un robot de compañía, hay robots llamados acuáticos, hay robots que son ayudantes en la cirugía, en la medicina, hay robots domésticos que ayudan mucho en la casa, en las tareas del hogar, etc. Hay robots de todo tipo de aplicación militar, hay robots en espacionautas, que son robots que actúan en el espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Y con respecto a eso, podemos más o menos ir poquito a poco explicando rápidamente algunos de ellos. Por ejemplo, entre los robots que son de tipo juguete, en estos momentos en el mercado son tan numerosos y de todo tipo que no podemos enumerarlos todos. Y lo importante con respecto a los robots juguetes es que los últimos ejemplares que están saliendo son robots juguetes que pueden manipularse y hacerlo funcionar con teléfonos celulares, por una parte, o hay robots juguetes tipo Lego, que permiten con un conjunto de piezas poder fabricar diferentes tipos de robots juguetes. Hay los robots de tipo, por ejemplo, doméstico, que la mayoría de ustedes ya conocen, que se utilizan para simplemente limpiar las casas, barrer, etcétera, etcétera, o limpiar los vidrios, o hacer muchas actividades así de tipo doméstico en el hogar, en la cocina. Pueden cocinar, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, es un conjunto de elementos de robótica que, bueno, están allí, pero hay otro tipo de robot mucho más interesante, que son los robots de compañía en estos momentos, que ya se están utilizando o que se van a utilizar, pero masivamente, próximamente en los asilos de ancianos, por ejemplo, que podrán ayudar a todos los ancianos que están un poco discapacitados, a ayudarlos en todo tipo de actividad, cualquiera que sea el problema que tenga el anciano. Y no solamente eso, sino que los próximos ancianatos tendrán también una cantidad de captores dentro de las diferentes salas de ancianatos, y los robots serán capaces de utilizar todos esos diferentes captores y de comunicarse con el exterior, y los diferentes ancianos tendrán también diferentes aparatos con ellos que les permitirá comunicarse con su familia, con sus amigos, etc. Y ese es un cierto tipo de robot, los llamados ayudantes en cierto sentido. Pero hay otros robots ayudantes mucho, yo diría, diferentes, muy diferentes, que son aquellos que se utilizan para ayudar a toda una familia completa. Y esos robots, por ejemplo, pueden realizar funciones de secretariado, funciones de enseñanza para los niños de la familia, funciones de
darle la bienvenida a los alumnos cuando vengan de la escuela, ayudarlos a hacer las tareas, ayudarlos a cantar. Y a la familia recordarle, ese robot reconocerá a cada miembro de la familia, sus voces y toda una cantidad de propiedades de cada miembro de la familia, y podrá, cada miembro de la familia podrá utilizarlo de nuevo como secretaria, como una cantidad de cosas, actividades. Él podrá recordarle a cada persona las llamadas telefónicas que tiene que hacer, las llamadas telefónicas que ha recibido, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un tipo de robot que se llama robot familiar. Hay otro tipo de robot que se está pensando, son los robots, por ejemplo, acuáticos. Y esos robots acuáticos son robots que, por supuesto, hay unos que sirven simplemente para limpiar la superficie de materiales que estén en contacto con el agua, como son la superficie de una piscina o la superficie de un barco, de cualquier barco, etcétera, etcétera. Pero hay otros robots acuáticos mucho más interesantes, que son los robots, por ejemplo, que son barcos patrulleros. Y esos barcos patrulleros, que son autónomos, sin piloto, están estrictamente robotizados, pueden servir ya sea en conjunto para vigilar costas de un país o una zona dada, o también ir como sistema de vigilancia de un barco comercial o de un barco militar, etcétera, etcétera. Hay, por supuesto, todos los robots de tipo submarino, que hacen diferentes actividades dentro del agua, ya sea de tipo militar, por ejemplo, de desminar y hacer explotar ciertas minas submarinas, o de utilizarse en las fosas oceánicas para hacer estudios geológicos o hacer estudios botánicos, hidrológicos, etcétera, etcétera. Hay también los robots de tipos espacionautas, que son los robots que se están utilizando ahorita en el espacio. Son aquellos que han sido enviados desde hace ya varios años a la Luna, Marte, Júpiter, a explorar el sistema solar e inclusive fuera del sistema solar. Y esos robots son autónomos relativamente y son capaces entonces de realizar toda una cantidad y un conjunto de operaciones que le permiten al hombre desde la Tierra poder estudiar la estructura de todos esos planetas, tanto la atmósfera como el subsuelo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido hay proyectos muy interesantes para los posibles robots en el futuro, espacionautas. Hay un proyecto ya muy avanzado, por ejemplo, que consiste en tratar de enviar a la Luna, con cohetes, por supuesto, muy potentes, tanto imprentas a 3 dimensiones. Al principio sería imprentas a 3 dimensiones y robot que una vez alunizados esos objetos, se comenzaría por hacer un enorme domo gonflable. Dentro de ese domo se instalaría la imprenta a 3 dimensiones y con la arena lunar, poco a poco, ir construyendo un enorme edificio capa por capa, capa por capa. Y una vez construido ese enorme edificio, irían después astronautas enviados desde la Tierra a tener una base y fabricar y completar una base lunar allí y comenzar a colonizar la Luna con todas las, digamos así, las consecuencias de una colonización. Y ese es un proyecto que está bastante avanzado. Profesor, por supuesto que yo debo dejar que usted, bueno, nos siga deleitando con todas esas informaciones que nos está transmitiendo y de verdad que no quisiera interrumpirlo, pero tenemos que ir a la publicidad. Y al regreso de la publicidad hay un robot
que fue concebido, creado en Brasil, que es un osito, y que está específicamente creado para esos niños que tienen deficiencia inmunológica extrema, que donde están no pueden recibir visitas ni de familiares, ni de amigos, ni de nadie, pero a través de este robot ese niño puede interactuar con toda su familia. ¿Usted nos podría ampliar algo de eso al regresar de la publicidad? De acuerdo, de acuerdo. Vamos a la publicidad y ya regresamos a la esquina caliente con nuestro invitado de hoy, el profesor doctor en física Napoleón Arteaga. Ya regresamos.